Muy bien, grabando predicación de Iglesia Cristiana de Oración para el domingo 13 de agosto de 2023, 5, 4, 3, 2. Amados hermanos, Internet, muy buenos días, qué bendición nuevamente que podamos reunirnos de esta manera. Fíjate, ya un par de días más estamos en el ombligo de agosto, espero que ustedes hayan disfrutado sus vacaciones. Así es que vamos entonces a comenzar esta mañana con esta predicación, con esta enseñanza, pidiéndole que sea Dios quien guíe las palabras de tu servidor, que realmente sean de mucha bendición, que podamos no enseñarles, que podamos aprender de ellas, porque déjenme decirles que la gran mayoría de veces que me ha tocado compartir, yo he aprendido, yo he aprendido, he sido confrontado, he sido bendecido con estas palabras, así es que pues yo espero que podamos compartir esa bendición, que podamos compartir el poder aprender juntos de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Padre, en la que podemos ver tu misericordia y tu gracia para con nosotros, en el que podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, que, que nuestra carne quede sin efectividad en este momento, Señor. Padre, que en este momento no hayan distracciones, queremos separarnos totalmente de cualquier distracción, Señor, para poder recibir, Señor, tu palabra, para que nuestros corazones puedan ser llenas de tu instrucción, Señor. Padre, que es la que nos puede cuidar, la que nos puede guiar, la que nos puede bendecir, alimentar y fortalecer, Señor. Poder saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas y qué es lo que hagamos. Así es que en este momento, Padre, sencillamente, pues nos abandonamos en tus brazos, Señor. Nos convertimos en aquella María a los pies de Cristo, Señor, para poder escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, pues fíjate que, déjame contarte que es una, por lo menos en mi caso particular, es una bendición el que no comparta seguido, porque me permite, o Dios de alguna manera permite, el poder vivir experiencias, el poder tener, ver ciertos acontecimientos, escuchar a personas, y de repente Dios da un versículo para situaciones. Entonces, yo te podría decir que más o menos un 75-80% de lo que Dios me permite compartirte a través de este medio han nacido de experiencias que he tenido yo, personas con las que he hablado, cosas que he visto y escuchado, y esta no es la excepción. Entonces, te quiero contar que esta enseñanza nace de algo que he visto en estos días, y quizás todos lo hemos hecho, todos lo hemos visto, pero como que me cayó el 20, como que de repente el Espíritu te dice, pone atención y vamos a aprender acerca de esto. Pues fíjate que en estos días tuve la oportunidad de ver dos casos de personas que en aflicción, ¿verdad? En unas bien evidentes que en otras, pues deciden colocar música, ¿verdad? Deciden colocar música como para consolarse, como para fortalecerse, ¿verdad? Principalmente música religiosa. Y déjame decirte de esa manera porque religiosa de corte cristiano, porque tenemos que entender que no toda la música que tú escuchas en las iglesias que se canta, o de los salmistas, cantantes, compositores cristianos, son alabanzas. O sea, hay músicas que son románticas, hay unas que son como oraciones, ¿verdad? Pero no toda música es alabanza. Recordemos que alabanza es aquella canción o aquella letra que exalta las maravillas de Dios, que exalta sus atributos, que exalta sus grandezas, sus grandes acciones. Esas son alabanzas, o sea, están dirigidas a Él directamente. Entonces, me llamó mucho la atención eso, y en uno de los casos yo entendí, fíjate bien, que la persona estaba pasando por aflicción por el tipo de música que pone. Por lo general, te estoy hablando, en este caso fueron personas que yo escuché poner música cristiana, o sea, de corte religioso, ¿verdad? Eclesiástico, pongámoslo así, ¿verdad? No estamos hablando de todo se derrumbó dentro de mí, o sea, no estamos hablando de eso. Pero sí estaba escuchando ya aquella música, el himno de victoria, cuando estés triste, alaba, cuando estés no sé qué, alaba. Entonces, ese tipo de música. Ok, y de repente eso me llevó a acordarme de un proverbio, ¿verdad? Que yo leí con respecto a este, y aquí es donde quiero llevarlo desde un principio. Vámonos por favor a Proverbios capítulo 25, versículo 20. ¿Sí? Mis gatitos.
Proverbios 25:20 dice en la versión Reina Valera, porque hay diferentes versiones, pero realmente pues la esencia es la misma. Dice Proverbios 25:20: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Mira, cuando yo leí esto, yo me puse a pensar, de verdad, qué interesante. Mira, yo no creo que sea pecado. O sea, no es pecado que tú, estando triste, pongas una canción. Pero yo creo que este versículo nos habla acerca de la efectividad. O sea, ¿qué es lo que tú logras con eso? ¿Verdad? Y si nos vamos estrictamente a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que estamos hablando en este momento, vuelvo y repito el versículo, dice: el que canta canciones, bueno, en aquel entonces, pues me imagino que cuando se escribió esto no habían radios, y no es que tú tuvieras al cantante en ese momentito, ¿verdad? Para poder escuchar la canción. Dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. ¿Qué ocurre cuando está haciendo frío y te quitas la ropa? Te pones en frío. ¿Qué quiere decir eso? Que te endureces. O sea, sencillamente acuérdate, ojalá sea frío o caliente, pero como eres tío te lo meteré de mi boca. Entonces la frialdad tiene que ver con aquello que te enfrías, ¿verdad? Estamos hablando, yo creo que estamos hablando espiritualmente, te enfrías, ¿verdad? No es que funcione eso. Dice: o el que sobre el jabón echa vinagre. Este me llamó la atención eso. O sea, ¿qué pasa cuando se le echa, cuando al jabón se le pone vinagre? ¿Sabes lo que ocurre? Como el jabón creo que es básico o alcalino y el otro es ácido, cuando se juntan se neutraliza. Quiere decir que el jabón ya no sirve para nada. Ya no sirve, y el jabón ya no sirve para limpiar. Ya no sirve. Entonces, según este versículo bíblico, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien quiere o alguien te llega a querer consolar, digamos, el corazón afligido con música? Primero, no pasa más que te enfrías más. Y segundo, o sea, no sirve para nada. O sea, te consuela, es un placebo, digámoslo así, o sea, pero no hace más que eso. O sea, al final solo es como algo momentáneo, pero no elimina el problema, no te ayuda a cambiar tu carácter absolutamente en nada. Ahora, déjame decirte que la cita bíblica habla específicamente cuando de repente viene una persona que quiere tratar de consolar a otra persona con su alegría, con música, y venir para acá, y hagamos esto y lo otro. No es así como funciona. O sea, realmente, si estamos hablando de alguien que va a consolar a otra persona, o sea, los que sufren, realmente lo que necesitan es la empatía, la simpatía, digámoslo de esa manera. O sea, el consuelo que puede ofrecer una persona comprensiva, si estamos hablando de alguien externo, no tú buscando ese tipo de consuelo, ¿verdad? Pero estamos claros, ok. De cualquier forma que sea, tratar de consolar el corazón afligido, la aflicción con música, ya sea cristiana o no, ¿verdad? No es pecado, pero número uno, según la palabra, pueden pasar una o dos cosas, ¿verdad? Una y o dos cosas. O que te endurezcas más, o que te enfrías más, ¿verdad? O sencillamente entender que no te sirve para nada, es un placebo, no te sirve para nada. Realmente no es como echarle el vinagre al jabón y neutralizas el efecto. Ok, entonces, ¿cuándo se debe alabar? Entonces, vamos a separar la aflicción y la alabanza. Y mira, la palabra es increíble cuando tú buscas respuestas. Vámonos a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13. Ay, qué rico. Santiago 5:13 dice, si lo tiene, dice: si alguno de vosotros está afligido, y cuando digo afligido, atormentado, preocupado, emproblemado, llámalo como tú quieras, dice: haga oración. Haga oración. ¿Qué es lo que Cristo hacía en todo momento? Oraba. Ahora, yo agregaría algo más. Lea la palabra y ore. Lea la palabra. O sea, leer la palabra podría llegar a ser opcional, ¿verdad? Pero orar no. O sea, ¿está alguno de vosotros afligido, tiene problemas, dificultades, enfermedades? Porque más adelante veremos el poder de la oración, ¿verdad? O por lo menos más adelante en esta cita bíblica se puede ver el poder de la oración. Pero dice: si alguno está afligido, si alguno entre vosotros está afligido, lo está parafraseando,
haga oración. Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahí está claro, separemos aflicción de alabanza, ¿verdad? ¿Estás afligido? Ora. Ora, ¿por qué? Porque acuérdense que ya hablamos nosotros anteriormente en otra enseñanza, hablamos cuáles eran los orígenes de las aflicciones, ¿verdad? El mundo, el mundo caído, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las enfermedades, catástrofes y todo eso. Estamos hablando del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Y estamos hablando también Satanás, ¿por qué? Porque él tiene el único objetivo de matar, de robar, matar y destruir, o sea, de acabarte. O sea, estás fuera de su alcance, entonces te quiere nuevamente ahí. No va a estar en paz si tú estás fuera de su alcance, entre comillas. Vemos a Dios que puede hacer una combinación de ambos como para poder cumplir un propósito en tu vida y también las consecuencias de pecado, ¿ya? Pero ya habiendo llegado a ese punto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es orar, orar. ¿Por qué? Porque si los orígenes de las aflicciones eran esas, el objetivo es que tú te acerques a Dios, que tu fe crezca, ¿verdad? Que tú vayas a Él. Como ¿cuántos casos no hemos visto? A un Pedro que se hundía, que le pidió a Cristo que lo salvara, a aquellos hombres en la barca que le dijeron a Cristo, pues, o sea, no te da cuidado que perecemos. Entonces, pero o sea, eso era una oración. O sea, Señor, perecemos. O sea, de cualquier forma era una oración. Entonces, tú estás afligido, tienes problemas, ora, punto. Y si estás alegre, recuerden que también hablamos acerca de la verdadera razón de la alegría, cuando aquellos hombres llegaron contentos, aquellos hombres llegaron felices contándole a Cristo todos los milagros que hacían, los demonios que eran sacados en su nombre, y Cristo les dijo, ok, no se alegren porque sacan demonios, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjate que cuando a mí me tocaba dirigir la alabanza en la iglesia, lo primero que hacía yo era preguntar a la gente qué ha hecho Dios de ustedes, o sea, a tratar de recordar esos momentos realmente de gozo y alegría y los motivos principales para poder alabar y adorar. Pues por eso vamos a cantar. O sea, ¿cuánta gente me escuchaba yo decir, ay, es que hoy la alabanza no me transmitió nada? Hoy la alabanza estuvo tan floja que no me animó. Claro, porque la alabanza no es para eso, no es para consolar. Eso es lo que les digo, o sea, creer eso, entendamos, es inútil. O sea, realmente no es el objetivo de la alabanza. Que si es pecado, no, pero no es el objetivo de la alabanza. O sea, tú estás alegre, alaba, canta. Entonces, canta alabanza, es lo que dice Santiago 5:13. Ok, entonces, ese tiene que ser el motivo por el cual alabar. Pero debe de haber un componente bien importante en la alabanza. Debe de haber algo que no puede faltar. O sea, realmente algo que si nosotros no lo tenemos y no estamos llenos de él, realmente no habrá alabanza. Vámonos por favor a Efesios 5, del versículo 18 al 20. Efesios 5, del 18 al 20. Ok. Mira qué belleza el versículo este. Dice, Efesios 5, capítulo 5, versículo 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión en la que Pablo decía, da gracias a Dios en todo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo claramente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí vamos a detenernos un momento, porque yo creo que esta es parte bien, este versículo tiene muchos elementos que tenemos que ver. De entrada dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra aquí en griego es azotía, que significa desenfreno, libertinaje y por último perdición. Antes ser llenos del Espíritu Santo. O sea, en cualquiera de los casos hay un influjo, o sea, hay un poder que determina o altera la forma de pensar o de actuar, ya sea espiritual, porque parece que también al vino, o sea, a las bebidas alcohólicas se llamaba bebidas espirituosas. Entonces, quieras o no,
o sea, había un influjo tanto de forma espiritual como de algo que controla al individuo y le hace perder la propia iniciativa. Él vino para perdición y el Espíritu Santo para salvación. ¿Ok? O sea, ¿te has dado cuenta? Hace poco estuvimos en una fiesta, en un cumpleaños, y vimos, mira, es divertido ver cómo el alcohol hace que las personas digan cosas que no deben de decir, actúan de formas que no tienen que haber, o sea, actúan de formas que no deberían de actuar. Pero acordémonos que, según está diciendo esto, o sea, lo que lleva es a la perdición, punto, porque la palabra disolución que aparece ahí es al final la palabra perdición. Ok. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver entonces es que hay una influencia, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que ver ahorita. Ahora, esta frase, esta oración, estas dos palabras dice sed llenos. En el griego es pleirouste. No sé cómo se pronuncia, pero así significa. Pero fíjate qué interesante, porque nosotros tenemos, o sea, una cosa para poder entender la palabra y la intención de lo que la palabra dice, o sea, de los verbos, es ver cómo se conjugaban en los tiempos que se presentan en la Biblia. Pues este verbo tiene tres características que nos hablan de lo que Dios quiere para nosotros. Lo primero es que este verbo está en tiempo presente, o sea, no es una llenura de una vez por todas, o sea, al contrario del sello de que somos sellados por el Espíritu que aparece en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios, hay que estar recibiendo continuamente la gracia y el poder del Espíritu Santo. O sea, yo una vez te hablé acerca de las vestiduras blancas, ¿verdad? Que en las que habla cuando el ángel, cuando Cristo habla a la iglesia de la Odisea. Nosotros tenemos una vestidura blanca, una vestidura la cual nos permite entrar al cielo, pero tenemos que usarla a diario. A eso nos referimos. Y esto se refiere también, que no estamos hablando de una llenura del sello, estamos hablando de algo que debemos nosotros de estar recibiendo todos los días. Eso es lo que implica el verbo. Pero también el verbo está en el modo imperativo, o sea, que es un mandato, o sea, no estamos hablando de un simple aviso, de un consejo. Es decir, todo creyente debe ser lleno del Espíritu. Y vamos a ver por qué. Y por último, el verbo está en una voz pasiva. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica ni más ni menos que no somos nosotros los que nos llenamos a nosotros mismos del Espíritu Santo, sino que debemos dejarnos llenar, que no es lo mismo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. O sea, no es un viento, no es un líquido, no es como el vino. Fíjate la gran diferencia. En el líquido tú empiezas a llenar. O sea, ahí tú decides cuánto quieres, o sea, cuánto tú eres el que hace la acción de llenar. En este caso, tú permites que esa persona, que no es viento, que no es líquido, que es una fuerza, nos llene a nosotros. O sea, no está en nosotros tomar poco o mucho del Espíritu, sino que el Espíritu tome poco o mucho de nosotros. Ser llenos no es tomar, es que Él tome de nosotros. Ahora, un creyente contrista y apaga en sí el poder del Espíritu, ese fuego del Espíritu, cuando rehúsa rendirle, o sea, cuando uno rehúsa que Él tome, ¿verdad? Lo que Él debe de tomar. Y el problema es que nosotros con eso obstaculizamos la acción del Espíritu. O sea, le cerramos las puertas, le ponemos barreras, ¿verdad? Y lo que pasa es que Él respeta al individuo. O sea, una de las cosas que el Espíritu Santo no va a hacer es nunca forzarnos. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros le negamos a Dios, al Espíritu de Dios, el no consagrar ni dedicar, ¿verdad? O sea, no recibimos el poder. En ese espacio que le negamos, en lugar de Dios, queda en el trono un ídolo. Puede ser de metal, puede ser de carne, puede ser de papel moneda. Y eso, déjame decirte, que es lo que explica por qué muchos cristianos y las congregaciones no tienen poder. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no vemos ese poder que surgía en el Nuevo Testamento? Pero es por eso. Porque nosotros no permitimos, o sea, nosotros no podemos llenarnos del Espíritu. Nosotros, la única forma, o sea, nosotros como que si fuera algo que tomar.
nosotros tenemos que permitirle el control al Espíritu. Y en la medida en que nosotros permitamos que el Espíritu vaya controlando todas las áreas de nuestra vida, es que se va a manifestar ese poder. Y eso es muy importante para la alabanza que estamos hablando. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás alegre? Alaba. Pero la alabanza, la adoración, necesita, para que sea realmente como Dios la quiere, necesita que nosotros le permitamos el control al Espíritu Santo. A eso se refiere la llenura. A que nosotros podamos ir cediendo. Y el problema es que cuando nosotros no cedemos a algún área de nuestra vida, y eso te lo digo por experiencia, entonces se crea un ídolo. O sea, se pone en el trono a un ídolo, que puede ser de cualquier forma. Y eso realmente es lo que explica, como te digo, la falta de poder que hay en los cristianos y en las congregaciones. O sea, las congregaciones, lamentablemente, no es que sea malo, pero no es el único objetivo. Se han convertido solamente en hospitales, no en centros de guerra. No, o sea, ha cambiado muchísimo eso. Ok, vamos al versículo 19 y 20. Ya entendemos entonces, ¿verdad?, que la alabanza, y óigame, cualquier cosa que hagamos, necesita de la llenura, del control del Espíritu Santo, porque separado de Él, nada podemos hacer. Versículo 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que de esta hay una canción que dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la canción, preciosa. Ok, entonces, el primer efecto de la llenura del Espíritu es la alabanza al Señor. O sea, a Jesucristo. Y estaba acompañada con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así, oigan bien, este es el versículo que habla acerca de cómo deben de comenzar todos los cultos eclesiásticos de adoración y toda la liturgia. Este es el versículo que habla acerca y el que los incentiva, y es el por qué los cultos y las reuniones comienzan con alabanza. Pero tiene que ser alabanza al Señor Jesucristo con acción de gracias. Ok, vamos a ver entonces sobre este culto, vamos a ver unas seis valoraciones, unas consideraciones bien importantes. Lo primero que tenemos que entender, porque ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde, cómo unimos la llenura con la alabanza? En este versículo tenemos dos participios de presente. O sea, por eso te digo que es bien importante ver un poquito el tema de la entonación, cómo vienen estos versículos, estos verbos conjugados. Entonces, tenemos dos participios de presente que nos indican el efecto directo de la llenura del Espíritu Santo. El primero es hablando, porque dice: si no se llenan del Espíritu Santo, hablando entre, o sea, esa continuación es la que nos dice o sea, de dónde nace esta parte de la alabanza, hablando. Y el segundo es en el vocablo dando gracias. Primero, hablando del versículo 19 y dando gracias del versículo 20. Pero bien importante, porque esta palabra dando gracias viene del vocablo griego eucaristontes, que es de donde viene también el vocablo Eucaristía. No estamos hablando de la misa, sino que de la propia Eucaristía. Entonces, tiene que ver eso. Entonces, tanto el hablando entre vosotros con salmos y himnos nace de la llenura, y el dar gracias también. Ok, dice, hablando entre vosotros. O sea, esto habla acerca de la oración y del culto comunitario. Es precisamente en la oración comunitaria donde Cristo prometió estar presente por medio de su Espíritu. Donde hay 2 o 3 reuniones en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ok? Número 3. Este culto de alabanza y acción de gracias va dirigido, y esta parte es muy importante en último término, al Dios y Padre, como dice el versículo del Señor Jesucristo, y como oración ha de hacerse en el nombre del único mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, un culto en estos términos, hablando entre vosotros, tiene que estar dirigido a Dios, a Cristo, o sea, en el nombre y toda oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, que es la forma como vamos a alabar a Dios. Ahora,
Un salmo era, en su origen, lo que se cantaba con el arpa y con el salterio. Tenemos todos los salmos y hasta ahí aparecen con qué instrumento o en qué notas se iban a tocar. Y un himno, mira qué precioso esto, un himno era una alabanza festiva a un dios o a un héroe. Y podemos ver varias porciones en el Nuevo Testamento que llevan esa marca de haber sido himnos que se cantaban en las reuniones de los cultos de la iglesia primitiva. Te voy a enseñar dos de ellos, porque hay muchísimos. Entonces, dentro de las cartas paulinas, tanto en Filipenses, Timoteo, casi en todas, hay esas porciones que tenían ese sello de haber sido ese tipo de himnos. Recordemos, están los salmos, que son los cantados, y están estos himnos. Filipenses 2, del 6 al 11. Te pongo un ejemplo. Dice, oíste bien, este es un himno, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Dios mío, hasta erizo me puso. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estamos. Y el otro, 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, mira qué fuerza, mira qué fuerza, mira qué fuerza. Dice, salmos, ¿verdad? Y tenemos los salmos, ¿verdad? Con música. Tenemos himnos, como este que acabamos de ver, y cánticos espirituales que pueden ser espontáneos en ese momento, ¿verdad? O sea, qué interesante. Y por último, tales alabanzas y acciones de gracias han de expresarse con los labios. Perdón, no es lo último, pero estas alabanzas, una cosa que menciona aquí, bien importante, es que las alabanzas y acciones de gracias se deben de expresar con los labios, pero también deben de proceder del corazón, pues el apóstol dice que ha de hacerse con vuestro corazón y no solo con la inteligencia de lo que se expresa. Que te voy a decir que para mala suerte, yo le puedo preguntar a una persona, mira, ¿y esta canción de qué dice? La mayoría de veces la gente no sabe lo que está cantando. Y a veces de repetir tantas canciones, nosotros las cantamos, pero sin sentir lo que estamos cantando. Lo que no tenemos el corazón. Lo peor del caso es que ni siquiera el corazón. Aquí se nos está diciendo que le pongamos el corazón, que lo hagamos de corazón, pero lamentablemente a veces ni el entendimiento lo tenemos. Una vez alguien dijo que en la iglesia no se predican mentiras, se cantan. Fíjate que hay canciones, y ese va a ser tema para otra predicación. Hay canciones que de verdad son lo más, bueno, no sé si llamarlas blasfemas, de herejías, anticristianas, antibíblicas, no sé cómo llamarlas. Pero hay canciones que no tienen absolutamente nada que ver. Yo a veces escucho o leo las letras de las canciones y yo digo, lo que quisieron hacer fue un ensamble musical, nada más, pero la canción no dice absolutamente nada. Hay unas que son bien bonitas, hay unas que son bien preciosas, pero realmente tenemos que diferenciar las que, quizás yo por mencionarte algunas, unas son románticas, otras son como oraciones de petición y unas que son alabanzas. Ok, pero eso será tema para otra ocasión. Ahora, dice, cantando y alabando, ahí realmente es correcto decir, al decir cantando y salmodiando. El apóstol lo que está exhortando es a practicar el culto con música coral e instrumental. ¿Verdad? O sea, cantar y ocupar instrumentos. Es donde dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Entonces, realmente, no es que no lo podemos hacer nosotros solo cantado, a capela, como decimos, pero se demostró, y de alguna manera en los salmos se muestra la importancia de hacerlo bien, y la música ayuda a poder cantar bien. De alguna manera nos da el ritmo para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, sencillamente eso es lo que está diciendo en esta parte. O sea, estas son las consideraciones importantes.
Pero ¿de dónde nace el que podamos nosotros hablar entre nosotros y poder comenzar esos cultos, esas reuniones con salmos, himnos y cánticos espirituales y dar gracias al Padre en nombre de Jesús? Es a través de la llenura del Espíritu Santo. Si alguno está triste, si alguno está afligido, está preocupado, tiene problemas, ore. Ore. O sea, hínquese, ¿verdad? Endurezca, hágale callo a la rodilla. Ore. Porque si en ese momento lo que uno quiere es consolar el corazón con cualquier tipo de música, óigame, es como ponerle vinagre al jabón. O sea, el jabón ya no sirve para nada. O sea que realmente no tiene un efecto. No, lo puedes hacer porque lo puedes hacer y puedes sentir un alivio por un momento, pero de nada te va a servir. Y al final lo que puede ocurrir es que te vas a enfriar más. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si alguno está realmente afligido, ore, arrodíllese, pase tiempo ante el Señor, humíllese. O sea, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me está hablando de la alabanza. No es como aquel que dice para todo, alaban, alaban, alaban. Ore, ore, eso sí funciona. Y si está alegre, cante. Entonces, importante, fíjate qué importante, o sea, él con la llenura del Espíritu realmente que tú vas a tener el gozo para poder cantarle con el corazón, para poder hacer todo lo que esos versículos hablan, es a través de la llenura, y eso se hace buscando a Dios a diario. Eso se hace permitiéndole al Espíritu que Él tome poco o mucho de nosotros, ¿verdad? Porque acuérdate, el Espíritu es una persona, no es como el vino, ¿verdad? Y el vino tiene otras influencias, ¿verdad? Vamos ahora. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Padre bendito, Padre, porque nos ayuda a poder entender cómo hacer las cosas correctamente. Padre, yo sé que cuántas veces no hemos querido consolar nuestros corazones con cualquier tipo de música, ya sea secular, ya sea música espirituosa, música espiritual, Padre bendito. Y realmente, pues, hoy entendemos que la única forma de fortalecer nuestros corazones es a través de la oración y de la palabra, nada más. El único donde podemos encontrar una respuesta, Señor, a nuestras aflicciones es a través de la palabra, es a través de la oración. Es decir, ¿de qué otra manera puede ser? Es yendo ante ti, ante la fuente, Padre Santo. Padre, que a partir de este momento, Señor, ese espíritu que está en nosotros, que es un caballero, Padre Santo, nos lleve tanto al querer como el hacer tu buena voluntad. Y Padre, que a partir de ese momento podamos tomar el compromiso de ir cediendo cada área de nuestra vida, porque sabemos que tú no solo quieres o sea, tú lo quieres todo, Padre Santo, y ese corazón es todo, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Padre bendito, gracias por esas cosas que vamos descubriendo, Señor, gracias por los hermanos que lo están viendo, Padre, aclarar que eso que hemos hecho no es pecado, pero ¿funciona? No, eso es momentáneo nada más, pero realmente, Padre, buscarte a ti. Dice tu palabra que todo aquel que tiene sed y venga no tendrá sed jamás. Gracias te damos en esta mañana en nombre de Jesús. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Interesante. Como te he dicho varias veces, quizás el 80% de las enseñanzas, predicaciones que me toca compartir nace de algo que yo he visto y en ese momento Dios dice, pon atención. Y claro, al llegar a la palabra se va desencadenando otras palabras más que tienen otros significados más y probablemente al final no fue tanto eso que yo vi como otras cosas que Dios quiere que podamos compartir. Así que, amados, qué bendición. Espero de todo corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, ¿verdad? Puede haber habido algo de confrontación en cuanto a eso, pero al final el Espíritu te va a dar paz. Entonces, por eso te digo, espero que más que hayas disfrutado, que realmente hayas recibido algo en esta mañana. ¿Estás afligido? Ora. Punto, ¿verdad? Es como cuando a quien le dicen, ¿quieres rebajar? Deja de comer ese ejercicio, ¿verdad? ¿Quieres ser un profesional? Estudia. ¿Estás afligido? Ora.
¿Estás contento? Canta alabanzas. Así que, amados, pues qué bendición. Será en otro domingo que tendremos la oportunidad de poder compartir la palabra. Recuerda, todos los domingos en estos canales, a través de Facebook, a través de YouTube. Entonces estaremos compartiendo en esta plataforma pues estas enseñanzas. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros cada domingo, ¿verdad? Y muchas bendiciones.